Era la tarde del martes 13 de mayo de 2025. Una reconocida influencer se encontraba en su salón de belleza, ubicado en el estado de Jalisco, cuando comenzó a transmitir un video en vivo. Frente a sus miles de seguidores de TikTok, la joven habló acerca de maquillaje y cuidado personal, como solía hacerlo. Pero su rutina se vio interrumpida cuando una de sus empleadas le dijo que alguien quería darle un costoso regalo. La chica se mostró extrañada por la situación, pero continuó interactuando con sus seguidores. Luego, un repartidor tocó la puerta del local para dejarle un vaso de Starbucks. A ese hombre le siguió otro repartidor, que le dio a la joven un oso de peluche. Tan solo momentos después, los seguidores vieron cómo la chica interrumpió la transmisión para dirigir su mirada hacia la entrada del local. Acto seguido, asentía con la cabeza ante una pregunta inaudible. Segundos después, ocurrió la tragedia. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Valeria Márquez nació el 14 de febrero de 2002 en Jalisco, México. Fue la mayor de 2 hermanos y se crió principalmente con sus abuelos. Sus familiares cuentan que Valeria era una niña muy alegre, sociable y con un gran corazón. Amaba pasar tiempo con sus primas y demostrarles cariño a todos sus allegados. Su carisma la llevó a convertirse en modelo a la edad de 16 años. En 2018, fue seleccionada para trabajar con la marca de ropa mexicana, Vicio Vanidad. Luego participó en campañas publicitarias para la marca de joyería Golden Deluxe y la empresa de fajas Beauty Body Level, ambas con sede en Guadalajara. Paralelamente, comenzó a publicar fotos suyas y de su vida diaria en Instagram, acumulando cada vez más seguidores. En agosto de 2021, Valeria modeló vestidos de 15 años para la firma Vestidos Fashion 15, y ese mismo año dio el verdadero salto en su carrera, cuando obtuvo el título de Miss Rostro. A partir de entonces, Valeria comenzó a trabajar para campañas y boutiques locales, a la vez que consolidaba su imagen como influencer en Instagram. Su público eran mayormente mujeres jóvenes que residían en Jalisco. Su contenido rondaba principalmente los consejos de maquillaje, rutinas de cuidado personal y moda en general. Y hasta encontró su estilo propio, que combinaba la estética moderna con elementos de diseño tradicional mexicano. Esto captó la atención de más marcas, que no dejaban de pedirle que colaborase con ellas. Pero además, había lugar en su Instagram para su estilo de vida lujoso, ya que solía presumir los viajes que hacía a bordo de aviones privados o yates. En 2023, Valeria realizó varios cursos de perfilamiento de cejas, lo que la llevó a pensar en abrir su propio local de estética integral. En 2024, dio el siguiente paso y se convirtió en empresaria. Abrió su propio salón, al que llamó Blossom The Beauty Lounge, en un centro comercial de la Colonia Real del Carmen de Zapopan, Jalisco. Llegado el 2025, la cuenta de Instagram de Valeria contaba con más de 223,000 seguidores. Asimismo, tenía otros 100,000 seguidores en TikTok. Toda su comunidad interactuaba con sus transmisiones diarias, muchas de ellas grabadas desde su propio salón de belleza. Además de hablar sobre cosmetología, seguía realizando publicaciones de moda y cuidado personal, y brindaba capacitaciones de estética y tratamientos no invasivos. Durante los primeros meses del año en curso, Valeria había empezado a contarle a sus seguidores un poco más acerca de su vida privada. Habló de su ruptura con su novio. Según narró en sus videos, solía amenazarla. También contó que después de la separación se había mudado con sus tíos y soñaba con casarse algún día, pero estaba un poco peleada con el romance. En uno de sus directos, Valeria les confesó a sus seguidores que sus parejas anteriores no le habían sido fieles y que estaba perdiendo las esperanzas de encontrar un amor bueno. También contó acerca de una pelea con una de sus mejores amigas,
y acerca de la relación compleja que tenía con su padre. Aunque de lo que más solía hablar era de su sueño pendiente, estudiar odontología. Había cursado algunas materias años atrás, pero dejó la universidad de lado para sacar adelante su negocio. Por desgracia, Valeria jamás llegaría a cumplir sus metas. En la tarde del 13 de mayo de 2025, Valeria publicó una selfie desde su salón de belleza, donde aparecía arreglada y vestida con un body rosa y pantalones blancos. También compartió una historia promocionando sus servicios del salón para ese día. En algún momento, la joven salió del local, y fue entonces cuando todo se volvió extraño. Un repartidor ingresó al salón preguntando por ella, pero lo atendió su empleada Erika. La joven relató que al mencionar el nombre de su jefa, el repartidor se mostró confundido. La empleada le ofreció recibir el paquete en su nombre, pero el hombre se negó y explicó que debía entregárselo personalmente. Erika insistió en guardarlo con cuidado. El repartidor preguntó cuándo volvería Valeria y terminó marchándose sin dejar nada. El supuesto obsequio, según diría luego Erika, estaba en una bolsa de estrellas, pero ella no llegó a verlo. Según investigaciones posteriores, era en ese envoltorio en donde presuntamente se escondía el arma homicida. Más tarde ese mismo día, Valeria regresó al salón y comenzó la transmisión en vivo. Desde su cuenta de TikTok, la joven comentó que Erika le había comunicado que debía recibir en persona un obsequio de alto valor. También narró que su empleada había expresado que no sabía de qué se trataba, pero sí que la persona que lo enviaba quería que fuera entregado a ella en persona. La joven expresó su preocupación en voz alta a la cámara. A lo mejor ya me van a asesinar. Minutos después se le podía oír diciendo, ya me voy a ir, porque ya me ondé. Incluso le había preguntado a sus seguidores si creían que la secuestrarían. Alrededor de las 18:30 horas, un hombre a bordo de una motocicleta llegó a la estética, preguntó directamente por Valeria y le entregó un café de Starbucks color rosa. Momentos después, otro repartidor llegó a Beauty Lounge para dejarle a Valeria un peluche. La joven volvió a comentar sobre lo extraña que le parecía la situación. Yo creo que ya me voy a ir, dijo a unos seguidores ya preocupados. En un momento de la transmisión, Valeria interactuó también con Viviana, una de sus amigas, por mensaje de texto. Según infirieron sus seguidores, Viviana le insistía a Valeria que se quedara en la estética. Incluso se podía oír a Valeria decir desesperada, «Es que quiere que me espere», dice Viviana, que porque quiere ver mi cara. «Rápido, que me tengo que ir». Poco después de esos comentarios, otro presunto repartidor ingresó al salón de belleza. En ese momento, Valeria silenció el micrófono del live y mientras sostenía el peluche rosa, apartó la mirada de la cámara. Acto seguido, el repartidor le propinó 2 disparos, uno en el abdomen y otro en la cabeza. Sus seguidores pudieron ver cómo la joven se agarraba el pecho y el estómago antes de desplomarse en la silla. En ese instante, Erika se acercó al celular para cortar el en vivo. La reacción de la empleada generó comentarios entre internautas, ya que nadie la oyó gritar, pedir ayuda o mostrar signos visibles de shock por lo que acababa de suceder. Los servicios de emergencia no tardaron en llegar al salón de belleza y Valeria fue declarada sin vida en el momento. El personal médico indicó que las heridas que había recibido, principalmente en el rostro y tórax, le habían provocado una pérdida masiva de sangre. La noticia se volvió viral, no solo por la popularidad de la víctima, sino también porque el crimen había sido transmitido en vivo y en directo. Aproximadamente más de 15,000 personas habían sido testigos del momento del asesinato en tiempo real. Durante las siguientes horas, el video del en vivo fue resubido en distintas plataformas, hasta ser eliminado por quebrantar las normas de contenido. Todo esto generó una fuerte reacción pública y manifestaciones de repudio en distintas plataformas digitales, y muy poco después, la cuenta de TikTok de Valeria fue cerrada. Paralelamente, la necropsia confirmó que Valeria había fallecido por heridas de bala. La policía se puso manos a la obra para dar con el repartidor que había cometido el hecho. Aunque las autoridades no habían confirmado ninguna línea oficial de investigación, desde las primeras horas posteriores al asesinato de Valeria,
surgieron indicios que llevaron a los medios a vincular su fallecimiento con el crimen organizado. Entre los factores clave estaba el modus operandi del ataque, con un hombre armado que entró directamente a su negocio, preguntó por ella y disparó a quemarropa. Además, la rapidez con la que el asesino había huido del lugar sugería una ejecución planeada más que un crimen espontáneo. Y por último, el hecho de que el asesinato hubiera tenido lugar en Jalisco, estado donde surgió el temido cártel Jalisco Nueva Generación, hizo que aparecieran versiones que atribuían la responsabilidad del homicidio a alguno de sus integrantes. Además, los asesinatos cometidos por personas que van en motocicleta se han convertido en algo habitual en ese estado. Tan solo un día después de que Valeria fuera asesinada, los medios de comunicación señalaron a Ricardo Ruiz Velasco, un sicario, como el principal sospechoso. Apodado como R, era identificado como cabecilla de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, denominada Grupo Elite, y se le relacionaba con diversos asesinatos de personas de alto perfil en México, desde hacía más de una década. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Velasco también había sido responsable de la comunicación pública y la propaganda de la organización criminal. Entre los principales asesinatos a los que se le vinculaba estaban el ataque contra policías mexicanos y el asesinato de un funcionario del estado de Jalisco, Jesús Gallegos Álvarez, en 2013, entonces secretario de Turismo. Y además, Velasco era señalado por su supuesta participación en el asesinato de una modelo venezolana, identificada como Daisy Ferrer Arenas, de 24 años, cuyo cuerpo había sido localizado el 18 de diciembre de 2002 en Jalisco. El nombre de Velasco había trascendido porque presuntamente el hombre sostenía una relación con Valeria desde meses atrás, y además, por su presunta implicación en el crimen de la otra modelo más de 10 años antes. Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco negó la presunta relación de Velasco con el crimen de Valeria. Incluso se alegó que Velasco no formaba parte de la carpeta de investigación, pero la teoría del cartel tomó cada vez más peso. Durante los días siguientes, las autoridades mexicanas aseguraron que no tenían motivos para sospechar que el asesinato fuera encargado o ejecutado por alguno de los grupos de la delincuencia organizada que actúan en ese estado. Incluso la Fiscalía de Jalisco aclaró en un comunicado que no existía ningún señalamiento directo contra ninguna persona en la carpeta de investigación, y anunciaron que el caso estaba bajo el protocolo de feminicidio, con perspectiva de género, sin revictimización, y en apego a los principios de legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, algunos medios mexicanos difundieron unos mensajes en los que Valeria responsabilizaba a su expareja si algo le pasaba, y muchos internautas no tardaron en apuntar nuevamente contra Velasco. El país vecino a México tenía su propia teoría, más parecida a la de los medios. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Zapopan, la ciudad donde había tenido lugar el asesinato de Valeria, era la zona más rica de Guadalajara, y esto se debía justamente a que más de la mitad del desarrollo inmobiliario y comercial estaba ligado al lavado de dinero promovido por narcos. El Departamento de Justicia indicó también que la presencia de seguridad privada y el buen estatus de sus calles y comercios dan la impresión de que Zapopan era una zona segura, pero en realidad se trataba de uno de los municipios más violentos del estado. Aseguraron que en los lujosos y presuntamente vigilados centros comerciales de la zona se producían tiroteos y atentados frecuentemente. Lo cierto es que Jalisco es uno de los estados mexicanos más afectados por el narcotráfico. Por ejemplo, en marzo de 2025, las autoridades habían encontrado un centro de entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación, y desde 2018 habían desaparecido unas 15,000 personas. Además, en aquel estado, el 90% de los homicidios quedan en la impunidad, una prueba, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de que la justicia también está infiltrada por el narco. Debido a esto,
Algunos medios señalaron que si casi todo lo que pasa en Jalisco está relacionado a las bandas criminales, también lo estaba el feminicidio de la influencer, a plena luz del día, durante una transmisión en vivo. Esto se debía a que su perpetrador debió haber sentido que gozaba de cierta impunidad para cometer el crimen. Y las palabras se volvieron acciones. El 18 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 5 altos mandos del cártel por su participación en el tráfico de sustancias y otros actos violentos, incluido el crimen de Valeria. Ricardo Ruiz Velasco era para Estados Unidos el principal sospechoso del asesinato. Los familiares de Valeria, por su parte, no hicieron declaraciones acerca de la teoría que señalaba a Velasco como sospechoso. De hecho, se tomaron un buen tiempo hasta hablar públicamente sobre el crimen. El único día en que rompieron el silencio fue el del funeral, cuando hablaron con la prensa local algunas tías de la joven y también su abuelo paterno. Entre lágrimas, el hombre dijo a los periodistas que en un primer momento, la policía no le avisó que su nieta había fallecido, sino que pensaba que había sufrido un accidente. Luego, los periodistas le preguntaron qué pensaba ahora que sabía lo que había ocurrido. Con apenas un hilo de voz, el abuelo de la víctima respondió que pedía justicia. Otra de las tías de Valeria habló con los periodistas y brindó su opinión acerca del asesinato de su sobrina. Expresó que si bien las autoridades tenían la última palabra, el video en vivo evidenciaba que había varias personas implicadas en el caso de Valeria. Por último, indicó que las investigaciones debían recaer sobre todas las personas más cercanas a la joven, que habían estado en los últimos momentos con ella, probablemente apuntando a las compañeras de trabajo de Valeria. A mediados de mayo, la Fiscalía de Jalisco confirmó que Valeria había sido asesinada por un sicario. El ataque era investigado entonces como un posible feminicidio por encargo. El fiscal estatal confirmó que el agresor había actuado sin mediar palabra, tras preguntar por el nombre de la víctima y recibir una respuesta afirmativa. El vocero del Ministerio Público declaró que el asesino era simplemente su verdugo y aseguró que no había una relación previa entre el atacante y la joven. La Fiscalía de Jalisco anunció además que citaría a los amigos y familiares de la joven como testigos, y la policía declaró que estaban investigando a más de un sospechoso. Paralelamente, el salón de belleza donde había ocurrido el feminicidio fue clausurado temporalmente mientras se realizaban las diligencias, aunque muchas personas cercanas a Valeria y algunos clientes se acercaron a la puerta para dejar flores y mensajes en homenaje a la víctima. Y fue entonces cuando ocurrió algo extraño. El 19 de mayo, un hombre colocó un ramo de rosas con una cinta que decía «Perdón». Ante el hallazgo del presunto regalo, las autoridades aseguraron el lugar e intentaron cubrir el regalo floral con un cartón. El sospechoso fue rápidamente contactado por la policía y se identificó con el nombre de Fernando. Declaró que había sido contratado en la florería donde trabajaba por una persona externa para que realizara un servicio como repartidor. Todo lo que le habían dicho era que debía dejar el ramo en la puerta del salón de belleza. Por ende, Fernando aseguró no conocer el remitente del regalo. Incluso indicó que antes de marcharse, había tomado una fotografía que lo ampararía de haber cumplido con el trabajo, aunque no dijo si la había enviado o no ni a qué número. La Fiscalía local empezó entonces una investigación para saber si el mensaje había sido colocado por el asesino de Valeria o si se trataba de una broma de mal gusto por parte de alguien no involucrado en el hecho, pero las malas pasadas siguieron ocurriendo. Poco después del funeral de Valeria, diferentes usuarios de TikTok y otras redes sociales divulgaron fotos del cementerio mostrando que la tumba de la joven había sido vandalizada. Las flores y demás artículos que adornaban el espacio habían sido totalmente destruidos e incluso habían tapado la placa en la que se ubicaba el nombre de la chica. El video de la tumba no tardó en hacerse viral, por lo que algunos seguidores de Valeria organizaron una jornada para limpiar el lugar y volver a decorar su sepultura. Llevaron consigo flores nuevas, algunos santos y otras imágenes que conmemoraban la vida de la joven. La Fiscalía de Jalisco declaró que se trataba de un caso prioritario
mientras que el gobernador del estado expresó sus condolencias a la familia de la víctima y se comprometió a seguir de cerca la investigación. Sin embargo, las semanas pasaban y seguía sin haber ni un detenido en el caso de Valeria. Entonces, amigas y allegadas de la joven publicaron en redes sociales mensajes exigiendo justicia. Las publicaciones incluían también críticas al Estado mexicano por no garantizar las condiciones mínimas de seguridad. En esta misma línea, colectivos de mujeres convocaron a una marcha en Guadalajara para exigir justicia y visibilizar la creciente violencia contra mujeres jóvenes en México. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, envió sus condolencias a la familia de la víctima y mencionó que el Gabinete de Seguridad estaba trabajando de forma coordinada con la Fiscalía para esclarecer el móvil del crimen y garantizar justicia, pero había algunos problemas. Durante una de sus transmisiones previas a su deceso, Valeria había confirmado que las cámaras de seguridad de su salón de belleza no funcionaban. Por ende, los agentes que investigaban el caso no podrían obtener muchos datos de lo que había sucedido el 13 de mayo. Sin embargo, un youtuber reveló el 4 de julio que había conversado con un trabajador de la plaza comercial, donde se encuentra el local de Valeria. Mencionó que el negocio de la modelo sí tenía una cámara de vigilancia funcional al exterior, pero había sido arrancada una semana antes de su asesinato. Esto podría confirmar que el crimen habría estado planeado con antelación. Aunque la revelación no era información oficial ni confirmada por las autoridades, el fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, señaló que debido a la complejidad del caso, no descartarían los videos y datos que circulaban al respecto en redes sociales. Finalmente, la Fiscalía de Jalisco indicó que en el momento del crimen, las cámaras del sistema Videovigilancia Escudo Urbano C5 estaban funcionando, por lo que pudieron identificar a dos hombres actuando en conjunto. En las grabaciones, podían ver a estos dos sujetos presentes afuera del salón de belleza, y luego del crimen, se podía observar cómo escapaban. Uno de estos dos hombres había sido el que propició los disparos a sangre fría, que había huido en una moto. El otro que lo acompañaba se había trasladado en un auto blanco. Ambos sospechosos habían tomado dos rutas distintas de escape. Con respecto a las identidades de ambos hombres, las autoridades desmintieron los rumores de cualquier vínculo con el narcotráfico. Además, los primeros testigos interrogados por la policía afirmaron que dos hombres habían visitado el salón horas antes del ataque, con el pretexto de dejar un regalo para la víctima. La fiscalía presumía que esa fue una maniobra de reconocimiento del lugar por parte del asesino, quien finalmente ingresó armado, la identificó y ejecutó la acción. Sin embargo, los medios y gran parte de las personas en Internet seguían expandiendo la teoría del cartel del narcotráfico, y además, surgieron nuevas hipótesis que ponían en foco a personas cercanas a Valeria. Varios internautas empezaron a cuestionar la reacción que Erika había tenido al presenciar el homicidio de Valeria. La acusaban de no haber llorado o salido corriendo al presenciar el crimen. Debido a las repercusiones, la abogada Yasmín Escamilla Ochoa publicó un comunicado a través de redes sociales para aclarar la situación legal de Erika. La letrada expresó que el video del asesinato continuaba difundiéndose y se había convertido en objeto de morbo y de especulación. Luego habló acerca de los comentarios de odio que circulaban en las redes sociales hacia su clienta, que constituían violencia digital. Esto está contemplado en el Código Penal de Jalisco, particularmente bajo la figura de ciberacoso. Luego, Ochoa habló puntualmente de los rumores en torno a la implicación de Erika en el crimen. Relató que ella trabajaba para Valeria, ofreciendo servicio de uñas en el salón, por lo que su presencia en el lugar de los hechos se había debido exclusivamente a motivos laborales. Indicó que tras los hechos, Erika había sido la última persona visible en cámara. Evidentemente en estado de shock, su clienta había decidido detener la transmisión con la única intención de evitar que la última imagen de su empleadora fuera difundida, porque no quería que Valeria fuese vista de esa forma. Ochoa repudió que Erika hubiera recibido acusaciones infundadas, amenazas y fuese el centro de juicio público. Dijo que todo lo que le estaba ocurriendo atentaba contra su vida, su seguridad emocional y su integridad física.
y agregó que era fundamental señalar que estar presente en un hecho delictivo no equivale a ser culpable. Ochoa expresó que su clienta había quedado emocionalmente devastada y que también había sido una víctima, porque fue testigo de un asesinato, y que es una situación totalmente traumática, y concluyó que convertir a Erika en el blanco del odio público solo intensificó su sufrimiento. Aseguró que se había puesto a disposición de las autoridades y anticipó que tomaría medidas en el ámbito jurídico para evitar la revictimización y detener la viralización de las imágenes del crimen. Pero Erika no era la única persona cercana a Valeria que sería señalada por el asesinato. El 17 de mayo, Vivian de la Torre, una de las amigas de Valeria, había comenzado a ser considerada por la Fiscalía de Jalisco como parte de la investigación del asesinato. Y es que Vivian había sido quien le había pedido a Valeria quedarse más tiempo en su salón de belleza porque le mandaría regalos, según había revelado la víctima en su en vivo de TikTok minutos antes de ser asesinada. Después del crimen, Vivian había desactivado los comentarios en sus perfiles de redes sociales, lo que provocó aún más sospechas en su contra. Una vez que fue entrevistada, Vivian declaró que nunca pensó que algo así pudiera suceder en ese momento. Afirmó que solía enviarle detalles a Valeria, tanto cuando ella estaba transmitiendo en vivo, como cuando no lo hacía. También pidió que la gente dejara de emitir juicios basados en el morbo y en comparaciones, y aseguró que para ella Vale, como ella le llamaba, era como una hermana y jamás haría algo para hacerle daño. También apareció en junio otro sospechoso, al menos para quienes seguían el caso. Resurgió un video donde Valeria narraba que aunque había ahorrado una cantidad significativa de dinero, no había sido suficiente para abrir su salón de belleza. Por ello decidió pedir un préstamo a su padre. Entonces, salió a relucir que el padre de la joven habría saqueado la casa donde Valeria vivía con sus tíos para cobrar el dinero que le había prestado. Según se dijo, el hombre había levantado el colchón donde su hija dormía, buscando dinero y artículos lujosos para poder cobrar lo que le había prestado. Incluso se mencionó que el padre de Valeria estaba peleando por quedarse con todos los artículos que había dentro de la estética Blossom tras el fallecimiento de su hija, pero jamás se confirmó que el hombre estuviera siendo investigado formalmente por la Fiscalía. El 13 de junio, la Fiscalía de Jalisco confirmó que se habían entrevistado a 30 personas relacionadas con el feminicidio de Valeria, pero seguía sin haber ningún sospechoso ni detenido. El titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, habló con el medio mexicano Milenio sobre el caso. Expresó que la investigación llevaba bastante trabajo y tiempo en materia de investigación de campo y de inteligencia. Lo único que podía revelar era que la Fiscalía tenía cerca de 3 tomos en la carpeta de investigación, con entrevistas, análisis de videos y trabajo forense. Luego, González de los Santos confirmó que se había identificado el local en el que se compró el misterioso ramo de flores, encontrado 6 días después del crimen en la vereda del local. Habían podido conseguir el nombre de la persona que encargó el ramo, pidiendo disculpas, pero aún no habían podido identificarlo físicamente, ya que no había cámaras de seguridad en la florería. Decenas de cuentas falsas transmitieron en vivos grabados de Valeria. También aparecieron videos de la joven creados con inteligencia artificial, donde aseguraba haber fingido su fallecimiento porque quería atención o porque su vida corría peligro. Para ese entonces, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que había avances en la investigación. Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal de Investigación Criminal en Jalisco, compartió el reporte en conferencia de prensa. Explicó que las investigaciones se estaban llevando con especial cuidado, debido a la sensibilidad y el perfil de las víctimas, por lo cual no podían revelar datos. Además, señaló que el caso contaba con un seguimiento especial, debido a la gravedad de los hechos y la presión social. A la fecha de realización de ese video, los medios, los ciudadanos de Jalisco y la Fiscalía cuentan con hipótesis muy diferentes. La Fiscalía del Estado de Jalisco continúa afirmando que la hipótesis más fuerte se basa en que el crimen fue un feminicidio y que fue cometido por un asesino a sueldo que conocía a la víctima,
y por eso le preguntó si ella era Valeria antes de disparar. También creen que hubo una planificación del asesinato por parte del autor material y los autores intelectuales, digitando en conjunto los detalles del asesinato para llevarlo a cabo. La otra hipótesis es la que maneja Estados Unidos y en la que creen la mayoría de los internautas, que señala que Valeria mantenía una relación con Velasco y que según su deceso estuvo ligado al narcotráfico. El caso de Valeria Márquez se había unido a una cadena de asesinatos de influencers en México. La mayoría habían sido relacionados con enfrentamientos entre organizaciones delictivas y las autoridades seguían sin encontrar culpables. Uno de los casos más recientes en ese estado era el de Carla Bañuelos, que también había quedado registrado en video. El presunto agresor, identificado en redes sociales como Kelvin, continuaba prófugo. Solo había sido localizada la camioneta en la que llegó a la casa de la víctima, ubicada en la colonia Balcones de Oblatos en Guadalajara. En esa misma línea, ocurrió un caso similar pero en Colombia. Otra creadora de contenido, María José Estupiñán, de 22 años, había sido asesinada. El 15 de mayo de 2025, según la reconstrucción de medios locales, un hombre que se había hecho pasar por repartidor llegó a la casa de la víctima en la ciudad de Cúcuta. Su fin era supuestamente entregarle un regalo. Cuando la modelo salió para recibir el paquete de chocolates, el agresor le disparó a quemarropa varias veces. Si bien el atacante emprendió la fuga, fue captado por unas cámaras de seguridad del vecindario donde vivía la joven. Tras el crimen, se supo que en 2018 la mujer había denunciado a su expareja por violencia intrafamiliar. El fallo del caso había sido emitido un día antes del crimen y condenaba al agresor a pagarle $7,000 en concepto de indemnización. Este caso se parecía mucho a la hipótesis que señalaba que Valeria había sido asesinada por encargo de una de sus exparejas. México es uno de los países con más casos de feminicidios. Según los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, en 2023 se registraron 1.3 decesos por cada 100,000 mujeres. Además, Jalisco ocupa el sexto lugar entre los 32 estados de México, incluida la Ciudad de México, en cuanto a homicidios, con 906 registrados desde octubre de 2024. A la fecha de realización de ese video, no hay detenidos por el asesinato de Valeria Márquez, y la Fiscalía tampoco ha revelado tener ningún sospechoso, a pesar de que un familiar fue señalado. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.